Muy buenos días. Espero que hayáis podido escuchar el mensaje que ayer domingo pude compartir desde la iglesia Revive. Fue para mí una gran alegría poder estar otra vez con mis hermanos después de 3 domingos de ausencia, pero aún más poder abrir la escritura y compartir acerca del capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Vemos al Señor nuevamente confrontando con los enviados de los sacerdotes, fariseos y escribas que habían venido desde Jerusalén y que cuestionaban la vida, el ministerio y las enseñanzas que el Señor Jesús les estaba entregando. Ellos percibían que Jesús era infinitamente más noble que ellos. Su humildad contrastaba con su pomposidad. Su sinceridad contrastaba con la hipocresía que ellos tenían. Su compasión contrastaba con su crueldad. El Señor buscaba el bien de las personas, mientras que estos fariseos buscaban su propio bien. Ellos se acercan al Señor cuestionando lo de los alimentos porque habían oído los comentarios que se harían sobre la alimentación de la multitud que el Señor había hecho unos días antes. Y es probable que los discípulos estuviesen comiendo pan precisamente de las cestas que habían sobrado de aquella multiplicación. Ahora, hay 4 etapas en el drama que nos vamos a encontrar en estos primeros versículos del capítulo 7. La primera es una etapa de acusación. Los dirigentes religiosos judíos ahora se mostraban abiertamente hostiles contra el Señor y su ministerio. Ellos le siguen de lugar en lugar, simplemente buscando algo que criticar. Estos fariseos eran una fraternidad organizada, sobre la cual tenemos ideas falsas y preconcebidas. Para nosotros, hoy son un sinónimo de hipocresía, como si solo pretendieran deslumbrarnos con una falsa piedad aparente, pero en realidad eran fieles a la ley, procurando cumplirla con limpia conciencia, para así alcanzar el visto bueno divino, y eso trajera la salvación prometida de los anhelados tiempos mesiánicos. Pero en ese afán por guardar la ley, habían elaborado una serie de tradiciones que eran llamadas de los ancianos, y de hecho es a lo que ellos acusan a los discípulos de no estar guardando. Un conjunto de mandamientos no escritos en las Escrituras y que venían de enseñanzas muy honorables de rabinos del pasado, que eran una fuente autoritativa para ellos, para los escribas. 613 mandamientos que regulaban todos los aspectos de la vida. 365 prohibiciones y 248 directivas positivas, y entre ellas el tema de las manos inmundas. Ahora, ellos pretendían llevar al pueblo a una experiencia de santidad sacerdotal, de modo que aquellas promesas de Dios para el pueblo de Israel se hicieran realidad cuanto antes. Los fariseos gozaban de gran admiración por parte del pueblo en general, y en su extremado celo religioso dieron gran valor a las prescripciones más insignificantes, y no satisfechos con guardar lo que estaba contenido en el Antiguo Testamento, seguían muchas otras reglas que los doctores de la ley habían dado, interpretando y acomodando la ley mosaica. Precisamente esas fueron las tradiciones de los antepasados que Jesús criticó, y lo hizo con mucha dureza. El tema del lavado de manos para purificarse era algo que en su origen obligaba a los sacerdotes,
que ejercían el servicio litúrgico en el santuario. Pero los fariseos las aplicaron a todo el pueblo y a la vida cotidiana, buscando que el pueblo fuera santo. Estas tradiciones se equipararon con la ley de Moisés y se transformaron en una carga pesada para la gente en su vida diaria. Ellos, en su orgullo, llegaron a despreciar a quienes no las cumplían estrictamente y les describían como si fueran gentes que no conocen la ley y les tildaron de transgresores de la ley. Si a este menosprecio le agregamos el que por cumplir estas reglas se consideraban mejores personas y más piadosos que los demás, dejando de lado el amor, entonces vemos que se volvieron duros y orgullosos, olvidando que ellos también necesitaban que Dios los mirase con misericordia. Es tremendo pensar que podemos tener mucho celo por cosas que para Dios no tienen ningún valor. Y esta es una de las ideas principales que ayer quisimos recalcar. Yo no quisiera pasarme la vida guardando mandamientos y ordenanzas y reglas que en realidad no brotan de la palabra de Dios y que para Dios no son prioritarias ni importantes. Las tradiciones añadidas a la palabra de Dios siempre lastiman a alguien, y en este caso los perjudicados por la mala aplicación de la ley eran los padres. Y Jesús denunció aquí esta dinámica acerca del Corbán, de modo tal que un mandamiento claramente establecido en la ley estaba siendo dejado de lado. Es decir, como explicábamos el domingo, un mandamiento horizontal que tenía que ver con el prójimo estaba siendo cambiado en un mandamiento vertical. De los 4, ellos decían que este era un quinto, en realidad era una manera sutil de decir: no vamos a honrar a los padres, pero te honramos a ti, Señor, con nuestros bienes, dándote así la prioridad en nuestra vida y demostrándote que te amamos más de lo que esperas y que te adoramos aún más de lo que tú demandas de nosotros. Pero, ¿quiénes somos nosotros para cambiar la palabra de Dios? ¿Quiénes somos los seres humanos para agregar a la palabra de Dios? Por eso es que el Señor habló tan duramente con estas personas. Por eso es que el Señor les condenó. Y hay otros pasajes mucho más duros que este. Pero aquí el Señor emplea una dureza terminante, llamándole hipócritas. No lo hemos leído, pero dice en el verso 6, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos humanos. Es una actitud completamente equivocada. Cuidémonos de anular la palabra de Dios, atendiendo a mandamientos inventados que de ninguna manera traen salvación. Y es precisamente la etapa que ahora vamos a considerar a partir del versículo 6, que se puede titular condenación, puesto que Jesús defiende a sus discípulos y deja expuesta la hipocresía de estas personas que les acusaban. Lo primero que hizo fue citar un pasaje del profeta Isaías, del capítulo 29 y el versículo 13, y luego la ley de Moisés, Éxodo 20, 12, 21, 17 y Levítico 29. ¿Cómo podían los fariseos discutir con la ley y los profetas? Al defender su tradición, los fariseos menoscababan su propio carácter y el carácter de la palabra de Dios.
eran hipócritas, fingidores, cuya adoración religiosa era practicada en vano. La verdadera adoración brota del corazón y debe estar dirigida por la verdad de Dios, no por las ideas personales de los hombres. Qué tragedia es que los religiosos ignorantemente practiquen su religión y lleguen a ser peores personas por hacerlo, en lugar de ser más similares al Dios que adoran, en lugar de experimentar en su corazón el sentir de misericordia y de compasión hacia las personas. Las reglas, el ceremonialismo, el legalismo, lo que consigue es alimentar nuestro orgullo, separarnos de las personas, menospreciar a las personas en lugar de amarlas y de buscar su propio bien. Pero ellos no solo estaban destruyendo su carácter, sino que también estaban destruyendo la influencia y autoridad misma de la palabra de Dios que decían defender. Si nosotros nos detenemos, como lo hicimos ayer, a observar la trágica secuencia, dice el Señor, enseñan sus doctrinas como palabra de Dios, en el verso 7. Luego el verso 8, hacen a un lado la palabra de Dios. El verso 9 dice que rechazan la palabra de Dios y finalmente privan a la palabra de Dios de su poder, porque es lo que realmente el Señor quiere destacar en el versículo 13, cuando se habla allí de honrar al padre y a la madre. Y el verso 13 dice, invalidando la palabra de Dios con esa tradición vuestra que transmitís y hacéis muchas cosas semejantes a esta. La gente que reverencia las tradiciones hechas por el hombre por encima de la palabra de Dios pierden el poder de Dios en su vida. Sin importar lo devotos que parezcan, sus corazones están lejos de Dios. Por eso mismo se vuelven personas amargadas, frustradas, que no experimentan el gozo y el poder del Espíritu Santo en sus vidas, ni la libertad que Él les confiere, y viven tristes y procurando amargarle la vida a los demás. La historia revela que los dirigentes religiosos judíos llegaron a honrar las tradiciones muy por encima de la palabra de Dios. Un rabino llamado Eliezer dijo, el que expone las escrituras en oposición a la tradición no tiene parte en el mundo venidero. La Mishnah, que es una colección de tradiciones judías del Talmud, dice, es mayor ofensa enseñar algo contrario a la voz de los rabinos que contradecir la misma escritura. Pero antes de criticar a estos judíos, tal vez debamos examinar qué influencia de los líderes de tiempos pasados y de nuestra generación tienen sobre nuestras propias iglesias cristianas. Porque tal vez nosotros también seamos culpables de reemplazar la verdad de Dios con tradiciones que nos hemos inventado nosotros. Oh, que el Señor nos guarde de caer en semejante error. Por eso mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, siempre corremos peligro de equivocarnos y estar dispuestos a obedecer cualquier cosa que imponen los hombres y la sociedad y dejar de lado tu palabra. Que nuestros labios sepan honrarte de verdad y nuestros corazones estén cerca de ti. Que nuestra obediencia a tus mandamientos sea sincera y buscando siempre vivir para tu gloria. En tu nombre. Amén. Que el Señor os bendiga. Manteneos bendecibles, recordando que lo que os deleita os dirige.